ácido fólico y vitamina B12 el día de hoy. Entonces, si ustedes ven en pantalla, hablamos de un complejo de vitamina B, que va desde la vitamina 1 hasta la vitamina 2. La vitamina B9 y la B12 son las más importantes implicadas principalmente en todo lo que tiene que ver con la mineralización de nuestras células, con el aporte y síntesis de nucleótidos, con maduración celular. Esto es patología. Química. Bioquímica. Asistencia. Listo. Bien. Entonces, dentro del complejo tenemos vitaminas desde la B1 como la tiamina, la riboflavina, la niacina, el pantotenol, que es la 5, la piridoxina y la biotina como la vitamina B8, y la B9 y la B2, que hacen el complejo de la vitamina B, que dentro de sus características participan en sinergia, o sea, en grupo, lo que va a permitir repotencializar la acción de las vitaminas. La principal función que tiene la vitamina en nuestro cuerpo es que ayudar en el proceso metabólico, ¿cierto? No es que sean aportes energéticos, pero ayudan como cofactores para repotencializar el accionar de nuestras células. Entonces, por eso son importantísimos en lo de la síntesis de ADN, de ARN, ¿cierto? El sistema nervioso central, cuidado de la piel, sistema óseo, porque ayudan como agentes potencializantes o también como coenzimas para realizar todos esos procesos de catálisis enzimáticos en nuestro organismo. Y dentro de las características de esas vitaminas son hidrosolubles. Ahora bien, nos vamos a enfocar con la vitamina B12. Como sepan en la imagen, la vitamina B12, también llamada cobalamina, ya que en el centro de ella, como ustedes pueden observar, está un cobalto, ¿cierto? Y además de ese cobalto, está encapsulado o enrolado por esos anillos de corrina, y además de ellos, si ustedes miran abajo, están otros elementos unidos a ella. Miren un azúcar, ¿cierto? Una pentosa, unida con grupo fosfato, que es una ribosa 5-fosfato porque tiene el grupo OH, ¿cierto? ¿Sí? Aquí tienen 2-dimetil, benzoadiazil, que ahorita les muestro los nombres de los otros elementos que hacen parte de esta configuración tan compleja que tiene la vitamina B12. Pero importantísimo aquí, este cobalto, que aquí también está ese R, donde se le une el elemento esencial para él. Entonces, dependiendo el elemento que se le una, es el nombre de esa vitamina B12. Entonces, miremos en la imagen. Si se le une un OH, entonces ya le vamos a llamar hidroxicobalamina. Si se le une un metil a este grupo R, entonces se va a llamar metilcobalamina. Si se le va a unir, por ejemplo, el cianuro, el SN, entonces se va a llamar cianocobalamina. O si se le va a unir una adenosina, se va a llamar desoxiadenosilcobalamina. Entonces, dependiendo de lo que se le una a ella, a este cobalto que tienen acá, como pueden observar en la imagen, pues va a ser el nombre de esa vitamina B12. Si ven que está encapsulado o es señalado en rojo la diapositiva, porque estas dos son biológicamente activas en nuestro cuerpo. Es la que hace todas las funciones que les hablé a continuación. Síntesis de ADN, de ARN, o sea que permite también el funcionamiento o la formación de esos nucleótidos que participan en la mineralización del sistema nervioso central. O sea, son las que están más biológicamente activas. ¿Cuáles? Estas dos.
la metilcobalamina y la desoxiadenosylcobalamina, que inclusive la que más encontramos en estos procesos es la metilcobalamina, en un 75 a 90%. Sin embargo, estas también se pueden convertir en su forma activa. Estas tres las encontramos en nuestro organismo principalmente, y esta, la que está aquí, que es la cianocobalamina, es la forma, esta la podemos tener a través de los alimentos, y esta principalmente la podemos obtener de forma de suplementos. ¿Sí? Cuando suplementos es la forma que la obtenemos en forma de cianocobalamina. Pero las otras dos también en nuestro organismo se pueden convertir en su forma activa, como estas dos que se encuentran acá. Ahora, la cobalamina principalmente, ¿de qué fuente la obtenemos? ¿De origen animal o de origen vegetal? De origen animal, no se lo olvide. En cambio, el ácido fólico, los folatos, lo tenemos de origen vegetal y animal. Entonces, si yo hablo de los folatos, lo tenemos más que todos de la legumbre, de las espinacas, de las nueces, pero también de origen animal, como por ejemplo en el hígado y los riñones, son ricas fuentes de folatos. ¿Listo? Y como suplementos, que es la forma de ácido fólico. Pero la vitamina B12, ojo aquí, solamente la obtienes por fuente animal, no se le olvide, no como fuente vegetal. ¿Bien hasta ahí? Bien, humano. La cobalamina, vitamina B, es animal. Su fuente de adquisición de esta vitamina es fuente animal. Pero los folatos, tanto fuente vegetal como animal, pero principalmente vegetal. ¿Ok? Bien, entonces si usted observa cómo sería el metabolismo de esta vitamina B12, súper fácil, pero con mucho cuidado. Porque partiendo del déficit de la vitamina B12 o de nuestra cobalamina, viene una patología asociada al paciente que nos hablamos a rasgos pasaditos de la clase de ayer, que era cuando hablamos de la anemia megaloblásica. Por déficit de la vitamina B12 o por el folato, el paciente me puede desarrollar anemia megaloblásica, en donde hay blastos, porque hay células inmaduras, que en el proceso de su síntesis de esa célula madre eritroide no se sintetiza bien porque hay un defecto en ella. ¿Por qué? Que les quede eso en mente, y para toda la vida, porque por eso es importante que usted, en nuestro periodo de vida es importante no solamente ingerirlo, sino suplementar, consumir vitamina B12 y ácido fólico. Nos va a permitir ayudar a nuestra célula a hacer una mejor síntesis, porque hay un cofactor esencial para que se puedan generar otras moléculas que son protagonistas en el buen funcionamiento del cerebro. ¿Estamos claros ahí? Entonces necesitamos vitamina B12. Aquí están, como pueden observar, algunas de las funciones que participa esa vitamina B12: síntesis de ADN, ARN, formación de proteínas y de glóbulos rojos, o sea, que ayuda mucho en el proceso de que se haga una eritropoyesis eficaz. Por eso que cuando hay una deficiencia de la vitamina B12 o de folato, promueve la eritropoyesis ineficaz. De ahí viene la malformación y la patología hematométrica. En el sistema nervioso central, contribuyendo a la mineralización de esos nervios, metabolismo de las grasas y su disponibilidad cercana al 50%, porque la obtenemos a través de los alimentos. Aquí está mucho más especificado cómo es la estructura de una vitamina B12, como observa un anillo de cobrina, que es todo esto lo que ustedes ven aquí, en el centro el cobalto y el CN. Entonces, ¿cómo se llama esta vitamina? Según la unión de la cadena R, aquí está, es el cianuro. Entonces, ¿cómo se llama? Muy bien, una cianocobalamina, ahí está la clave. Aquí les hablaba de que está unido dos metiles y un anillo de dimetilbenzidamida, como lo pueden observar. Aquí está el azúcar, que es una ribosa con su grupo fosfato, entonces ribosa 5-fosfato. Y aquí está un amino, mira, aquí está el amino, isopropanol, como lo observan aquí, con 3 carbonos y 5 y 6 hidrógenos. Muy bien. Esa es la estructura de la vitamina B12. Esto es súper fácil, simplemente de comprender qué es lo que pasa.
Si sabemos que la vitamina B12 la obtenemos de fuente animal, sabemos que ella va a estar unida a la proteína. ¿A cuáles proteínas? Pues a los alimentos como proteínas, ¿cierto? Como pescado, ¿cierto? Como las carnes que tienen ahí la vitamina B12. La ingerimos. En la boca hay una enzima que rompa, abra enlace o algo en el proceso de la digestión de la vitamina B12. No. Simplemente tú te tomas la proteína y unida a ella está la vitamina B12. Ingresa a tu sistema digestivo, pero también tus células, tus glándulas salivales producen una proteína que se llama la aptocorrina o la proteína R, o también llamada transcobalamina 1. Mire que le dije 3 palabras en uno, por eso lo hacemos de la vida. Yo no, ese es algo. Entonces, en las glándulas salivales se produce una proteína que se llama la proteína R, que también se puede llamar aptocorrina con H, o también la pueden encontrar como la transcobalamina 1. Ella ahí en la boca no tiene ninguna función porque no actúa en ese pH, en el alcalino. Su accionar principalmente está en un pH ácido. Entonces, ¿dónde va a actuar? Es a nivel digestivo y de ahí para abajo. Entonces, por eso no. Cuando ingerimos el alimento, que ahí está la vitamina B12, también inmediatamente se va liberando la aptocorrina. Y sigamos el dibujo. Aquí está muy bien explicado. Tan. ¿Qué es lo que va a pasar con el pH ácido y con la ayuda del ácido clorhídrico y la pepsina? Miren lo que lo vimos en el proceso de la síntesis o la digestión de las proteínas, hablando de ácido clorhídrico y cómo se activa el pepsinón y se convierte en pepsina para comenzar a romper esos enlaces de las cadenas de grupos específicos de aminoácidos, ¿cierto? Entonces lo mismo, se libera pepsina y se libera el ácido clorhídrico, que lo que va a hacer es separar esa parte proteica para ella romper los enlaces peptídicos y hace que se separe de la vitamina B12. Entonces, ¿cómo voy a estar yo como vitamina B12? Sola, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar aquí? Tranquilo. Además de en las células parietales también se libera aptocorrina. Entonces, mira, aptocorrina tenemos de las glándulas salivales, pero también tenemos que se produce a nivel gástrico en las células parietales. Aquí está, también sale aptocorrina, que es la proteína. Muy bien, cuando se separa entonces la cobalamina de la proteína, entonces ¿a qué se le une ella? La aptocorrina. Esa aptocorrina que viene de las glándulas salivales y que viene de las células parietales a nivel digestivo, ahora sí se une a la cobalamina, que no se puede unir porque está unida ¿a qué? A la proteína. Pero como ya se separó, entonces ahora sí se va a unir la aptocorrina con la proteína. La cobalamina con la aptocorrina. ¿Estamos claros? Vamos a mirar la imagen. Aquí está entonces, aquí está la proteína R o la aptocorrina unida a la cobalamina. Mírenlo acá que se lo estoy señalando. Pero, oh my God, profesora, aquí también en las células parietales también liberan factor intrínseco, sí señor. Además de aptocorrina, también el factor intrínseco. Pero a nivel gástrico, ahí no pasa nada con el factor intrínseco. Simplemente sigue bajando la vitamina B12 hacia el tubo digestivo, y unida a ella a la aptocorrina, y también se libera el factor intrínseco, que ahí no tiene su efecto. Luego viene el páncreas, como siempre el número 1, donde van a liberar enzimas, proteasas, que van a hacer o permitir que se separe esa vitamina o vitamina B12 o cobalamina con la aptocorrina. Ahí se va a separar para permitir que se le una ¿qué? El factor intrínseco. Es que el factor intrínseco es el que me va a permitir a mí unirse a receptores específicos que están en las células ilíacas para que se pueda absorber la vitamina B12. Fácil o facilísimo. En resumen, es la estrategia que tiene el cuerpo para poder permitir que se pueda absorber la vitamina B12, porque uno no se va a poder absorber. Voy otra vez porque estén conmigo. Obtiene la vitamina B12 a través
de alimentos de origen animal. Entonces, de esas proteínas van unidas. A nivel gástrico se libera pepsina, ácido clorhídrico, que me va a separar la vitamina B12 de la proteína, porque acuérdense que hay que romper los otros enlaces proteicos que actúan otras, como la pepsina, etc. Pero que también se libera ¿qué? Aptocorrina, que viene de las glándulas salivales y la que se produce en las células parietales. Ahí ahora sí voy a unir para que me la transporte ¿a dónde? Al duodeno. Pero gracias a las enzimas que provienen del páncreas, como las proteasas, también me la van a separar. Y ahí es donde se une el factor intrínseco, porque el factor intrínseco es que tiene esos receptores, ahí específicamente en las células ilíacas, para que se pueda, por endocitosis, tomar esa vitamina B12 y entre dentro de la célula para que luego se vaya a circulación. Pero vamos a ver a fondo cómo es que se hace. ¿Quién era la que dejaba la dieta láctea? Vamos por dónde. Deben ampliar a la imagen. Entonces veníamos por acá, donde está la cobalamina con el factor intrínseco, y aquí en la mucosa ilíaca, entonces se une a un factor específico que se llama cubilina. Inclusive, eso es un complejo, sino que uno siempre habla de cubilina, es la forma en que uno va a aprender eso. Pero es un complejo entre cubilina, megalina y una proteína, un receptor que se llama AMN. El nombre es bien complejo, súper largo, ustedes saben, son las siglas. Eso es un complejo de ese receptor que va a permitir unirse al factor intrínseco para que pueda permitir que se una o entre esa vitamina B12 y luego esta pueda ser transportada en circulación por la otra proteína de transporte que se llama la transcobalamina 2, que es la principal forma como ella lo hace a través de ese receptor para poder pasar a circulación. Sin embargo, hay unas que también pueden pasar por un mecanismo de transporte pasivo sin ayuda, pero eso es mínimo. Principalmente lo hace por este medio, unido a ese receptor de cubilina. ¿Okay? También nos habla aquí de que la cobalamina ingresa a la circulación unida principalmente por la transcobalamina 2, que en el hígado la podemos almacenar y que la deficiencia se puede producir dentro de 3 a 6 años. Por ejemplo, una persona que todos consumimos productos de origen animal. Sí. ¿No hay ningún vegetariano? Sí. Sí. Bueno, diga, pero ¿hace cuánto comenzó tu proceso? Hace 10 años. ¿Toma suplemento de vitaminas? ¿Por qué es importante que ella? Ahorita, por ejemplo, el mono le provocó ahora volverse vegetariano también. Nadie está diciendo que no. Eso está súper bien. Pero él tiene que entender que su hígado, su reserva de vitamina, más o menos para evitar la deficiencia, está dentro de 3 a 6 años. Pongámosle 3 años para que él pueda mirar la afectación por falta de la cobalamina. ¿Cierto? Entonces, él sí o sí tiene que tomar suplementos, simplemente, para que pueda hacer el efecto de lo que hace nuestra vitamina B12. El problema está cuando se vuelven vegetarianos y no consumen suplementos. Ahí es donde viene el daño, las patologías, problemas neuronales, óseos, anemias, ¿okay? Porque son importantes. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Sigamos, vamos a mirar un poco más sobre ese metabolismo. Dice aquí que los requerimientos diarios de esa cobalamina son de 2.5 microgramos si mantiene una alimentación equilibrada, aproximadamente de 130 microgramos. Por lo tanto, teniendo en cuenta los depósitos corporales y los requerimientos mínimos de la cobalamina, se necesita más o menos años para que usted pueda sufrir de una deficiencia. Aquí están los pasos de cada uno de del proceso metabólico que ya se los explico muy bien, pero ahí lo van a tener. Aquí también está otra imagen donde ya sí sale el páncreas, donde libera las proteasas que me van a permitir separar la cobalamina de la proteína R o la transcobalamina 1. ¿Listo? Para que luego se pueda unir al factor intrínseco.
En la siguiente imagen podemos observar mucho mejor cómo está esa unión del factor intrínseco y la vitamina B12, y luego, mira, aquí está el receptor de cubilina, ¿sí? También con ayuda de calcio, para permitir que esa cobalamina pueda salir a circulación. Aquí están las funciones de las... mira, aquí está el receptor cubilín, es un complejo formado por cubilina o cobilina y dos proteínas como la megalin y la AMN, miren acá, con un peso molecular de 460 kDa, y también se encuentran los túbulos proximales de los riñones. Se habla de 3 proteínas, hablamos de la transcobalamina, que es la misma mitocorrina, se encuentran los granulocitos maduros y los monocitos. La transcobalamina 2 se sintetiza en las células epiteliales y endoteliales, monocitos y fibroblastos, y la 3 que se encuentra en los neutrófilos y no tiene pues como una acción conocida. Siempre hablamos de la 1, que es la misma mitocorrina, o de la 2, que es la que nos ayuda al transporte a nivel hepático y el resto parte de nuestro cuerpo. Aquí está otro ejemplo mucho más grande y significativo para que puedan comprender y relacionar que tiene la vitamina B12 en nuestro cuerpo. Entonces aquí está el receptor de cubilina, megalin y la proteína AMN, donde permite que se una, y a través de un endosoma, a través de endocitosis, y este lisosoma va a permitir encapsularlo, protegerlo a través de esta membrana, para luego permitir que se degrade la transcobalamina 2 y quede la cobalamina, ¿cierto? ¿Qué va a hacer otra vez este transportador? Va a ser degradado acá, pero va a ser utilizado obviamente como ruta para ese transporte de la vitamina B12 o la cobalamina. Y una vez la cobalamina ya libre en el citoplasma, tiene funciones importantes, lo igual que las mitocondrias, que la vamos a ver más adelante, pero aquí se la resumo. En las mitocondrias, por ejemplo, esta cobalamina me va a permitir actuar como cofactor a través de esta enzima, la metilmalonilcoenzima A mutasa, para que se forme el metilmalonilcoenzima A succinil, que son importantes en el ciclo de Krebs para nosotros poder obtener ATP. Y en el caso a nivel citoplasmático, la vitamina B12 o nuestra cobalamina en este caso nos va a permitir a través de esta enzima, y actúa como cofactor para formar de homocisteína a metionina. Además de ello, también necesita de folatos o de ácido fólico. Esto es muy importante porque si un paciente no utiliza como cofactor la cobalamina, pues no se va a formar la metionina. Y si no se forma la metionina, esa homocisteína va a estar muy alta en los pacientes, va a ser tóxico. Y ahí es donde vienen los problemas neuronales del paciente. Y a nivel mitocondrial, si no está esa cobalamina como cofactor, pues no se va a dar una perfecta maduración de esas células. Entonces también donde vienen los procesos de afectación de la síntesis de ADN y ARN. Entonces sí o sí necesitamos la cobalamina de nuestro cuerpo, porque es un cofactor esencial para la síntesis de los mismos. Adicional a ello, unido con el fluoroforato, son importantes para permitir todo este accionar, específicamente la formación de homocisteína A metionina. Aquí está un poquito más explicado cómo es que utilizamos la vitamina B12 como cofactor. Entonces miramos aquí los ribonucleótidos a través de la enzima ribonucleótido reductasa, y como cofactor la vitamina B12 se puede formar de desoxirribonucleótidos. Entonces la necesitamos sí o sí. Número 2, la homocisteína a nivel citoplasmático en las células, la homocisteína para convertirse en metionina a través de la metionina sintasa necesita como cofactor la vitamina B12. Oh my God, pero también necesita el metiltetrafolato proveniente de ácido fólico, ¿sí? Para convertirse en tetrafolato, y estos son importantes para la formación de los nucleótidos, que también lo vimos en las clases de los nucleótidos, ¿cierto? La síntesis de nódulo. Y la metionina, pues es importante para la síntesis de proteínas y también para formar adenosín-metionina. Y esta a nivel mitocondrial, que se las mostré para formar
el metilmalonilcoenzima A, que proviene también del metabolismo de las proteínas, de los ácidos grasos, del colesterol, de las bases, que nos va a permitir actuar como cofactor con esta enzima, metionilcoenzima mutasa, para formar succinil y seguir el ciclo de Krebs. Que cuando esta no está, pues lo que se va a formar es ácido metilmalónico, que es ahí donde vienen también las alteraciones celulares. Muy bien, aquí están las dos moléculas activas de la vitamina, la metilcobalamina y la adenosíncobalamina. Un cuadro clínico de cuando hay una deficiencia por vitamina B12, el paciente comienza a desarrollar megaloblastosis. Entonces, cuando hablamos de esos glóbulos rojos grandes, que ya están inmaduros porque no desarrollaron ese proceso de síntesis de ADN de esos tribonúcleos, ¿cierto? O también afectación a nivel mitocondrial, entonces debido por falta del cofactor que es la vitamina B12. Bien, anemia asociado a ello, pérdida de peso, alteraciones neurológicas porque daña ese proceso de la mielinización de nuestros nervios, y la triada clásica como palidez, flávica como amarillenta, glositis, esa lengua gruesa así como cortada, parestesias en forma más habitual, aunque no constante, como entumecimientos, también presentas hormigueo, anemia, no buen funcionamiento, pero obviamente si tus células neuronales no están funcionando bien, pues el resto de tu cuerpo tampoco. ¿Okay? Entonces, una de las características clínicas del paciente que comienza a verse la falta de vitamina B12 es ante esa sintomatología. Alteraciones neuronales, la deficiencia de la cobalamina produce una desmielinización discontinua, difusa y progresiva en los cordones dorsales de la médula espinal y la corteza, y los síntomas más tempranos son esas parestesias, entumecimientos o pérdida de la sensibilidad, que a veces se puede confundir con el Alzheimer o con el Parkinson. Entonces, cuando no consume vitamina B2 o no toma suplementos, pues ahí es donde vienen las diferencias. Alteraciones mentales, también puede presentar somnolencia, perder el olfato, eso son a consecuencia de que sus células no están nutridas. Aquí está una tabla según las necesidades, según la edad. Sabemos que las embarazadas deben consumir folato 4 meses antes, durante y después del embarazo, para evitar todas esas patologías del tubo neural. Entonces, si bien hay afectaciones del bebé, entonces es muy importante nosotros fortalecer nuestro sistema y nuestras células con la vitamina B12 y los folatos. Bien, sí que era chévere y facilita. Aquí lo que me gusta es que se aprendan quiénes son los protagonistas en ese proceso de absorción a nivel intestinal de esa vitamina B12 que viene de los alimentos. Me faltó algo, hablarles de una patología que también se llama, ¿cómo diferencian ustedes un paciente que tiene anemia megaloblástica y anemia perniciosa? Siendo las consecuencias clínicas lo mismo, solamente hay algo que lo diferencia. Anemia perniciosa, igual si no lo escuchan no pasa nada, anemia perniciosa o anemia megaloblástica. No busquen ya GPT, mira, está buscando. Busquen, bueno. Ayer la niña que estábamos hablando del cerebro, de la característica que se ve en las talasemias mayores, que es la misma culé cuando veíamos el cerebro en voz de cepillo. Pues obviamente no, porque también tiene que ser buscar y la niña que buscar y al final se me hace que me dice, no sé si está aquí, me dice, si está aquí, pero me dice, profesora, es que el voz de cepillo es porque obviamente tiene un agrandamiento con ese proceso de destrucción de la médula ósea, con esa agrandamiento, y la radiografía se ve eso. Pues yo sé mejor, pero usted también puede decir, profesora, a mí no me da pena que utilice el GPT, pues por Dios, el que no lo utilice está fly, como le digo a los estudiantes, por Dios, o sea, eso es su herramienta, ¿no? Usted no puede decir, profesora, disculpe, yo quiero compartir, eso hace que nos fortalezcamos más, porque de mamá no le puede decir, bien, ahora vamos acá. Anemia perniciosa y megaloblástica. Miren, ¿qué se da cuenta el doctor? Oye, pero ¿qué pasa? Que tiene la vitamina B12 disminuido y tiene anemia, pero él dice anemia megaloblástica.
porque no sabe todavía qué. Tiene toda la característica, disminución de la dosificación de pistola tan grave. Bueno, pues, puede ser el megaloblasia porque es lo mismo, el tratamiento funciona. Pero hay algo que pasa en la megaloblasia. Pero la primera pregunta que hacen es: ¿usted es vegetariano? ¿Soy vegetariano? No, entonces, claro, como sabe, yo no el problema tuyo no es por la alimentación, el problema tuyo es por la absorción. Entonces va uno, debe tener autoanticuerpo que esté destruyendo el factor intrínseco. La única forma de usted absorber la vitamina B12 es con el factor intrínseco, porque el factor intrínseco es que tiene los receptores ahí en las células biliares. La bilirrubina es, pues claro, tiene lo mismo. Si hay un defecto en el receptor, no hay absorción. Puede ser el receptor o puede ser la producción de las factores intrínsecos. ¿Estamos claros ahí? A eso se le llama anemia perniciosa. ¿Estamos bien? Folatos. Nosotros, cuando hablamos de folatos, ya yo sé que la obtención de folatos es a través de los vegetales, la forma como tú lo tienes, vegetales, de frutos secos, legumbres, aguacate y por ejemplo el hígado y los riñones. Cuando digo ácido fólico, es la forma como lo estoy ingiriendo, por suplemento o porque el alimento esté fortificado. Entonces, bueno, va hacia la misma función finalmente en nuestro organismo. Folatos, ya sea por el consumo de los alimentos o ácido fólico por los suplementos. ¿Okay? Este es más sencillo, mis hijos. Este no tiene mucho. En cuanto a la estructura del ácido fólico o del folato, en este caso, observamos aquí que tiene una pteridina, como pueden observar, unido a un ácido paraminobenzoico y a un glutamato. ¿Sí? Esto es como nosotros lo consumimos en forma de suplemento. Ya a través de los alimentos está la misma, la pteridina, el ácido paraminobenzoico y los poliglutamatos, porque ya sabemos que es un alimento que es lo que estamos ingiriendo con muchas uniones de glutamato. Los requerimientos diarios se habla que pueden ser de 200 en una persona adulta y en la mujer 180. Durante el embarazo tenemos que, y la lactancia debemos aumentarlo para evitar la deficiencia. Aquí en este caso hablamos de meses. En el hígado, igual que la vitamina B12 se almacena, pero las reservas de los folatos son pequeñas, a diferencia de la vitamina B12. Acuérdense, la escasez o la deficiencia tú la puedes sufrir después de 3 años, pero aquí la puedes sufrir después de 3 meses. Entonces, es el menos el almacenamiento del mismo. Todo eso porque viene su configuración molecular de condiciones de balance negativo, o sea, por deficiencia. El déficit comienza a aparecerse en meses. Y aquí está el metabolismo. Entonces, podemos obtener folato por los alimentos normal o ácido fólico por los suplementos. No necesitan proteínas de unión en esta. Igual, ¿sí? No necesita a nivel digestivo, no necesita lactocorrina, no necesita que se libere, no se forma o no se secreta, en este caso cuando estamos ingiriendo solamente el factor intrínseco en las células parietales, no, eso va pasando normal a través del tubo digestivo. Aquí a través del tubo digestivo, hay unos receptores específicos, específicamente en el duodeno y en la parte del ilio, en el ilio principalmente es la vitamina B12, donde están los receptores, y aquí principalmente duodeno y yeyuno, principalmente para absorber el folato. Y este folato, aquí está receptores o esas proteínas de folato reducido, listo, como lo podemos observar aquí, que va a permitir introducir ese folato, y aquí en la parte de las células se forma la parte más simple, que es el monoglutamato o el 5-monofosfato el 5-metil-tetridofolato, que es el 5-MTHF, como lo pueden observar, y a través de la albúmina es donde se va a transportar
a la célula y específicamente también en el hígado para que se pueda almacenar este 5-metil tetrahidrofolato. ¿Okay? Es súper más sencilla, aquí simplemente lo que se tiene que aprender es donde se da principalmente la absorción de ella, que es para duodenal y duodenal, cómo se llama esa proteína de transporte para formar esa molécula más simple y pueda ser transportada por la albúmina. Aquí vemos una imagen más amplia de ese metabolismo. A través de estos receptores específicos se forman los monoglutamatos, ¿sí? Y para formar el 5-metil tetrahidrofolato, que es la forma como lo podemos observar, absorber a nivel circulatorio para que se una la albúmina. ¿Y ya? Este es el paso a paso. Ahí se los dejo para que luego le tomen sus fotos. Y ya. Intervenciones del folato. Importante para la formación de los ribonucleótidos en la síntesis de purina, en la metilación del ácido desoxiurínico, ácido timidínico, en la biosíntesis de las pirimidinas, la generación y la formación del folato, la conversión de aminoácidos, de serina a glicina, ¿sí? De histidina a glutámico o de homocisteína a metionina, como lo mismo igual en la síntesis de la vitamina B12. Esas son principalmente las funciones que tiene el folato en nuestro cuerpo. ¿Okay? Y por último, algunas trampas que tiene el folato. En este caso, como podemos observar, hay formación de un ADN alterado, mal formado, junto a fragmentos y acúmulos irregulares de este, lo que se expresa morfológicamente en la aparición de células megaloblásticas también. Entonces, a síntesis de ellos también, por vitamina B12 o por folato, el paciente me puede desarrollar unas células megaloblásticas, ¿cierto? El proceso que produce la acumulación intracelular del 5-metil fosforibohidrofolato se conoce como la trampa del folato. Miren acá, ¿se acuerdan que necesitamos para convertir de homocisteína a metionina? ¿Qué necesitamos? La enzima, ¿no? La metionina sintasa. ¿Y cuál era el cofactor que necesitamos? La vitamina B12. ¿Qué añadido a ello también que necesitamos? El metil tetrahidrofolato para convertirlo en folato. Esto es súper importante para ver todo el proceso de síntesis también de proteínas a través de la metionina. Y cuando no, pues vienen las alteraciones como unas células megaloblásticas. Algunas causas de la deficiencia de folatos, igual de la vitamina B12, muy común en paralelos a estas. Ahí se las dejo. Y aquí un cuadrito comparativo de las fuentes de alimenticia, de la forma alimenticia, de la liberación en el estómago, que es lo que pasa, las enzimas digestivas que actúan, la absorción a nivel del intestino, los transportadores y el almacenamiento. Como ese análisis comparativo de estos dos elementos fundamentales que actúan como cofactores en nuestro metabolismo celular. ¿Ok? Por eso les dije pico y chao. ¿Alguna pregunta acá? Entonces, importante la patología, porque fácilmente les puedo colocar un paciente con características de una anemia megaloblástica o una anemia perniciosa, donde le puedo colocar un cuadro hemático. Y aparte, pues la prueba bioquímica, la cuantificación de esa dosificación de ellos, ¿okay? De las vitaminas. Le puedo poner un cuadro hemático porque usted sabe diferenciar y un cuadro hemático, cuando es microcítico, cuando es macrocítico y etc. ¿Qué más le puedo colocar? La cuantificación de la homocisteína, también, porque eso participa en ese ciclo. Y también lo puedo relacionar con el metabolismo de las proteínas, porque también lo mismo. Creería que ese sería el análisis. Listo, mis hijos adorados. Nos vemos la otra semana para hacerles el quiz de vitamina B12 folatos y de los nucleótidos. No tenemos que hacer solo quiz y califico de una vez. Solo la de la ¿Diapositivas o clase? Diapositivas o clase. No tenemos efectivo. Ese lo vamos a negociar para después con la clase. Quedamos en eso, ¿no? Sí. Quiz y clase, o sea que no